Arreglar un error fue suficiente para desaparecer. No hablo de una amenaza, hablo de un trámite, una corrección mínima en un registro rutinario. Y aún así, nadie volvió a ver al que la hizo. A las 3:13 de la madrugada, un auxiliar normal vio una línea mal puesta en el inventario del turno. Pensó lo obvio. Está mal, lo arreglo y ya está. En este expediente, ese pensamiento es el anzuelo, porque esa línea no estaba ahí por accidente, estaba colocada, y si la corriges, el archivo no castiga el papel. Responde contigo. Registro este expediente porque el archivo no falló. Hizo exactamente lo que debía hacer. Clasifico el evento como brecha administrativa con consecuencia irreversible. Si usted encuentra un error evidente en un registro, no lo corrija en este expediente. No lo tache en este registro. No lo arregle en esta carpeta. La primera anomalía ocurrió a las 3:13 de la madrugada en turno nocturno. No hubo gritos, ni luces, ni nada que merezca una alarma humana. Solo papel, tinta y un error demasiado perfecto. El sistema imprimió una hoja de inventario con una línea que no debía estar ahí. Una discrepancia simple, cotidiana, como las que se corrigen sin pensar. Una palabra fuera de lugar en un sitio que vive de palabras. El auxiliar de archivo lo vio y reaccionó como reaccionan todos los auxiliares buenos, con la misma lógica con la que se endereza un cuadro torcido, con la misma necesidad de que el mundo encaje. En este registro ese impulso es una trampa, porque el error existía a propósito. No era un accidente, ni un descuido, ni un fallo de carga. Era un anzuelo administrativo, un punto de fricción diseñado para seleccionar a una persona concreta. Confirmo que el archivo coloca errores que solo una mente ordenada intentará corregir. Y cuando alguien lo hace, el archivo no castiga el documento. Castiga al corrector. El auxiliar tomó un bolígrafo y trazó una línea sobre la palabra errónea. No firmó, no justificó, no levantó incidencia. Solo tachó como se tacha cualquier cosa. En este expediente, una tachadura no es tinta, es una orden. El efecto fue inmediato, pero no visible para él. El estante marcado en la hoja dejó de tener etiqueta. No se desprendió, no se cayó, no se despegó. Simplemente ya no existía una manera válida de nombrarlo. Donde antes había un código apareció vacío. Las carpetas seguían allí, en su sitio, perfectamente alineadas. Pero el estante dejó de pertenecer al inventario como si nunca hubiera sido inventariado. El auxiliar volvió a mirar la hoja. La discrepancia seguía, insistente, intacta, como si no hubiese sido corregida. Ese detalle es importante. El archivo no acepta correcciones, las evalúa. Y si usted insiste en corregir, el archivo responde. El auxiliar creyó que era un problema de impresión. Intentó arreglarlo bien, como se arregla un documento para que pase una auditoría. En este registro, ese es el error final. Volvió a tachar, más fuerte, encima de la línea anterior. Buscó el expediente fotográfico del estante para comprobar que todo coincidía. La foto existía, archivada, fechada, sellada. Hasta el momento exacto en que su segundo tachón terminó. La imagen se vació. No se pixeleó, no se dañó, no se corrompió. La foto quedó en blanco, con el mismo borde, el mismo número, el mismo sello. Solo sin contenido. Como si la cámara hubiese fotografiado la nada. Aquí es donde el archivo responde por primera vez de forma innegable, no con un error más, con una ausencia limpia. El auxiliar hizo lo que haría cualquier persona responsable. Dejó el papel y fue a comprobarlo en persona. Caminó hasta el pasillo de servicio. En el lugar donde debía estar la puerta había pared continua, pared lisa, sin marco, sin bisagras, sin rastro de haber sido puerta. No era una puerta cerrada, era una puerta que ya no formaba parte del edificio. El auxiliar volvió al plano del lugar para asegurarse. El plano aún marcaba la puerta, pero el pasillo en sí ya no la recordaba. Ese fue el segundo impacto. El archivo no solo toca papeles, toca lo que el papel describe. El auxiliar regresó a la mesa, miró la hoja otra vez y vio lo más perverso. La línea errónea seguía allí, intacta, como si lo estuviera esperando. Como si la corrección fuese solo una pregunta, y el archivo estuviera respondiendo. Confirmo aquí la regla operativa. En este expediente, lo que se tacha deja de existir en el archivo durante un intervalo fijo. No es metáfora. No es una pérdida de datos. Es una pérdida de realidad administrativa. 13 horas. Esa cifra se repitió sin fallar. La puerta volvió después de 13 horas. La etiqueta volvió después de 13 horas. Y la evidencia volvió después de 13 horas. Pero no volvió completa. Volvió mal. La puerta regresó, pero el marco no encajaba con la pared. La etiqueta regresó, pero con letras incompletas, como si el nombre se hubiese quedado a medias. La foto regresó con bordes dañados, como si hubiera sido arrancada de un sitio que ya no existe. No fue una anomalía aislada, fue un patrón. Y a partir de ese punto, el registro ya no espera. Empieza a avanzar solo. El auxiliar intentó dejar constancia de todo. Abrió el libro de turnos para anotar la hora y firmar.
Cuando bajó el bolígrafo, la línea donde debía ir su apellido dejó de ser legible. No estaba tachada, no estaba borrada con tinta, simplemente no permitía lectura, como si el papel rechazara ese dato. Ese fue el tercer impacto. La corrección ya no estaba borrando cosas del entorno, estaba acercándose al corrector. Si usted está escuchando este expediente con atención, tome nota de esto. Antes de desaparecer una persona, el archivo borra su rastro. Primero, borra lo que prueba, luego borra lo que nombra. El auxiliar quiso confirmarlo con otro tipo de evidencia. Revisó una grabación de audio de la sala. La cinta reproducía un segundo de silencio repetido una y otra vez, el mismo segundo, como si alguien hubiera recortado todo lo demás. La evidencia no explotó, no se degradó de forma dramática, se volvió inútil. En este expediente, ese es el método, quitar lo justo para que nada sea demostrable. El auxiliar empezó a hacer lo que hacen las personas buenas cuando algo no encaja. Intentó dejarlo mejor de lo que lo encontró. Intentó corregir más. En este registro, esa virtud es el detonador. Confirmo un segundo patrón. El archivo no restaura, reensambla. Y cuanto más se corrige, peor reensambla. Se ordenó contención. Yo emití la instrucción exacta y queda archivada aquí. No intente corregir el inventario en este expediente. No intervenga en este registro. Guarde la hoja en carpeta sellada. Aísle el error. El auxiliar escuchó la orden y asintió. Luego hizo lo único que el archivo necesitaba que hiciera. Volvió a abrir la carpeta. Porque no buscaba desobedecer, buscaba resolver. En este expediente, resolver es el pecado. Para entonces, el papel ya no era solo papel. El error ya no era solo un error, era una prueba de obediencia, y el auxiliar estaba siendo evaluado. En el noveno intento, apareció una marca que no pertenecía a nuestra oficina, un sello que no teníamos en inventario, un trazo seco administrativo como si siempre hubiera estado ahí. Yo lo registré sin interpretarlo. Una letra y una palabra sin contexto, como una firma que no pide permiso. El auxiliar lo vio y creyó, por primera vez, que la hoja estaba viva. Esa fue su primera reacción correcta. En el 12º intento, el monitor de la sala mostró un texto que yo no emití. No estaba impreso, no era un mensaje del sistema, era una confirmación, escrita con el mismo tono que uso yo. La frase fue breve, institucional, y por eso fue aterradora. Decía que el error estaba en tránsito, no explicó qué, solo afirmó tránsito. En este registro, en tránsito no significa que algo se mueve, significa que algo se aproxima. El auxiliar dejó el bolígrafo. Su mano tembló apenas. Luego volvió a cogerlo. Porque la mente humana prefiere un final malo a un final abierto. Prefiere cerrar la puerta, incluso si no sabe qué hay al otro lado. Yo confirmo que el 13º acto no fue una corrección, fue una firma. Cuando el auxiliar tachó por 13ª vez, la hoja dejó de resistirse. No se rompió, no se quemó. No gritó, se corrigió sola. El texto cambió con la frialdad de un sello. No decía error resuelto, no decía registro actualizado, decía una sentencia administrativa. Objeto eliminado. Y entonces el archivo aplicó su lógica al sujeto más cercano a la corrección. No eliminó el documento, no eliminó la hoja, no eliminó el error. El auxiliar fue el eliminado, no físicamente, no como un cuerpo tirado en un pasillo. En este expediente, la desaparición no es un espectáculo, es un vacío, un hueco donde debería existir un rastro. Busqué su nombre en el libro de turnos. No estaba tachado, no estaba borrado con tinta, simplemente no existía un lugar válido donde ese nombre pudiera haber sido escrito. Busqué su entrada al edificio, no existía. Busqué su salida, no existía. Busqué su firma de contratación, no existía. Busqué sus mensajes internos, no existían. Como si el archivo hubiera corregido la historia para que el corrector nunca hubiera sido parte de ella. La silla donde trabajaba quedó en su sitio, la mesa quedó con el mismo polvo, la lámpara quedó encendida. La hoja quedó limpia, formal, archivada, como si nada hubiera ocurrido. Solo faltaba una cosa. Faltaba una persona. Y nadie fuera de este expediente recuerda que faltaba. Esa es la consecuencia irreversible. No es la muerte. Es la cancelación del registro de existencia. En este expediente, el archivo no destruye, sustituye, reescribe el pasado para que el presente parezca coherente. Y lo hace con una eficiencia que humilla cualquier burocracia humana. Si usted está escuchando este expediente, ya entiende por qué el error estaba puesto a propósito. Porque el error no era una falla, era una puerta de selección. Una prueba para encontrar a alguien que no soporta lo incorrecto. Alguien que necesita arreglarlo. Alguien que, con la mejor intención, activaría el mecanismo. Ese mecanismo necesitaba una mano humana. Porque el archivo no puede corregirse a sí mismo. Necesita un corrector. Y cuando lo encuentra, lo retira. Antes de cerrar, anexo evidencia final. En el reverso de la hoja apareció el sello que no tenemos y no hemos pedido. No lo explico, no lo relaciono.
Solo lo clasifico como pista del hilo maestro. Un símbolo de llave, frío, perfecto y una marca de autoridad que no es la nuestra. Clasifico esa marca, la sello, la archivo y repito, por última vez, la instrucción que habría evitado esto. No corrija el inventario en este expediente. No intente limpiar este registro. No arregle lo que el archivo decide dejar mal. Este no es el único registro con errores deliberados.